Cientos de agricultores participan a estas horas en diversos puntos de la región en los cortes de carretera convocados para llamar la atención sobre la situación de crisis que atraviesa el campo extremeño, provocada en parte por los bajos precios que cobran por sus producciones. Porque de alguna manera queremos decir que basta ya de que nadie se fije en el campo, de que nos miren solamente para temas bucólicos y no se den cuenta de que nosotros cada vez tenemos los precios más bajos. Es difícil, pero estando todos unidos, creo yo que se podrá conseguir algo. Que los políticos por lo menos nos hagan un poco de caso, porque hasta ahora no nos están haciendo caso ninguno. Que nos echen una mano los políticos. Así que esto se muere, el campo se muere. La autovía A5 a la salida de Badajoz en dirección Portugal, la autovía A66 a la altura de Almendralejo en dirección Mérida, la autovía autonómica EX-A1 a la altura de la localidad cacereña de Coria o la A5 en Navalmoral de la Mata son algunas de las vías que han comenzado a cortarse por los agricultores. Las organizaciones ASAG Extremadura, UPA-UCI Extremadura, APAG Extremadura y COAG han sido las que han convocado esta protesta, que se desarrollará durante toda la mañana en 12 puntos de carreteras que han sido autorizados por la delegación del Gobierno para realizar los cortes. Una vez más, para ver si efectivamente el Gobierno de esta nación acaba ya de sentarse de una vez a negociar lo que son los problemas reales del campo. Es decir, el campo y los agricultores y los ganaderos están hartos ya de perder tanto dinero, están en la ruina y lo que hay que configurar son políticas que vengan a favorecer la economía y el desarrollo de nuestra actividad. Además de la movilización que está teniendo lugar este martes, el calendario de protestas continúa este viernes 21 de febrero, fecha en la que está convocada una concentración para reclamar al presidente extremeño la puesta en marcha de medidas ante la situación que atraviesa el sector primario en la región.